Andrea Díaz sigue la W. 1 de la tarde, 12 minutos. Seguimos aquí en W Radio y como usted lo decía, Juan Pablo, tenemos el testimonio de una persona que pertenecía a la Iglesia Católica y que aún lo sigue haciendo. Dice que toda esta situación es muy difícil, pero quiere denunciar a una persona específicamente. Y se trata de el padre Héctor Manuel Quintero Galvis, quien fungía como párroco de la parroquia que queda en el sur de Bogotá. Ya le digo exactamente cuál es el nombre de esta parroquia: Santa Catalina Laburet, parroquia Santa Catalina Laburet. Y él denuncia que cuando tenía 12 años, pues fue abusado sexualmente por este sacerdote y que ha pasado el tiempo, pero usted comprenderá que no ha sido un proceso nada fácil, pero ha tomado valor para contarnos aquí su historia y ya interpuso las denuncias ante el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica y también ante la Fiscalía General de la Nación. Por eso queremos conocer su relato, porque esto pues definitivamente lo rechaza incluso la Iglesia Católica, el Papa Francisco, con las nuevas directrices, que se debe ser muy contundente con este tipo de denuncias, y por eso vamos a tenerles también la respuesta que ha dado la Iglesia a través del Tribunal Eclesiástico. Queremos saludar entonces a esta hora a Manuel Alejandro Rojas Cruz. Bienvenido a Sigla W, Alejandro. Hola, buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, sabemos que es una situación difícil, no es nada pues fácil para usted reconocer este hecho y sobre todo hacerlo públicamente, pero valoramos también este acto de valentía que usted tiene. ¿Qué fue lo que sucedió cuando usted tenía 12 años en esta parroquia Santa Catalina Laburet? Bueno, pues yo entré a la parroquia por medio de un sacristán. Yo estudiaba en un colegio católico que se llamaba Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Allí básicamente conocí a esta persona y le dije que quería ser parte de la iglesia, que me gustaba todo el tema de ser sacristán. Y bueno, este párroco me dice que ingreso y básicamente lo que sucede a mis 12 años es que me dice que para subir, le digo que yo quiero subir a la casa cural porque veo que suben muchos niños, muchos adultos, muchos hombres, perdón, menores de edad, sacristanes, y le digo que quiero subir. Y me dice que sí, que hay que sacar buenas notas y bueno, en fin, ingreso y después de unos meses comienza a hacerme como propuestas de que le regale un pico, que le dé un beso. Y pues yo accedo, pero en el sentido que lo veía como una figura paternal. Le iba a dar un beso en la mejilla y se lo doy en la mejilla y me dice que no, que tiene que ser en la boca. Me besa y me mete la lengua y comienzan esos tocamientos desde los 12 años y a la edad de 12 años, finalizando ese año, casi los 13 años, me accede carnalmente en una de las habitaciones de los sacristanes en la casa cural. Él accedió carnalmente 2 veces en mí y siempre de una u otra manera me indujo a que le hiciera sexo oral y que él me hiciera sexo oral y bueno, esto. Sí, Alejandro, es una situación muy compleja y sobre todo usted en el relato que le hace a la Iglesia Católica, a la Fiscalía, usted dice que usted se encontraba en una condición de vulnerabilidad, que de alguna manera usted sintió que él se aprovechó de toda esta situación y que también le decía, bueno, no le vaya a contar a nadie, pero también él le ayudaba económicamente a sus padres. Háblenos de esa relación que a usted le impidió en ese momento denunciar este acoso y abuso sexual. Bueno, básicamente él siempre que hacía estos vejámenes, estos tocamientos, este aprovechamiento, me decía que no le contara a nadie, que no le dijera a nadie, ni mis papás ni nada. Mi mamá, infortunadamente, en ese entonces confiaba mucho en él. Tenían una buena relación. Él me apoyaba económicamente a mis papás, dándoles una cuota o un porcentaje de la pensión y les daba mercados. A mi sobrina le he dado objetos de juguetes y ropa. Infortunadamente, en esa época no teníamos accesibilidad a grandes cosas, ¿no? Incluso me daba ropa en fin de año, en Navidad, me compraba torta cuando cumplía años
mi mamá pues me inducía a que fuera a la iglesia, a que no fallara. Incluso cuando alguna vez me retiré, me decía que fuera, que le ayudara al párroco. Y de otra manera, pues eso como que me impedía denunciarlo. Y algunas veces le decía a mi mamá que yo quería o que creía que el padre era como gay, que era como amanerado. Y infortunadamente, pues lo tomaba en broma, ¿no? No creía. Y la relación era tan estrecha con mis papás que los casó y nunca pude, por pudor y por ese tema, no lo denuncié. Me daba miedo porque de una u otra forma él me compraba, ¿no? Me compraba mi silencio con cosas. Incluso cuando accede carnalmente, la primera vez me da un billete de 50 y me dice que me compre un pantalón, ¿no? Y esto es lo que me impide denunciar. Le creían más a él que a mí, que era un niño de 12 años. ¿Usted cuántos años tiene hoy, Alejandro? Yo, Juan Pablo, yo tengo 32 años actualmente. 32 años. Han pasado 20 años desde que se dieron esos hechos. Y yo veo que dentro de los comentarios que hay hasta ahora en el Facebook Live, algunos dicen, no, el que no denuncia es porque le gusta. ¿Por qué esperar Siempre 20 pasa eso. años? ¿Por qué esperar Siempre, 20 siempre años, pasa eso. Alejandro? Eh, yo creo que dicen que de pronto le gusta a uno, que no denunció uno antes y si es porque de pronto le quedó gustando. Y realmente no es que le quede gustando a uno. Eh, Realmente uno no puede juzgar a una persona y te pongo el caso de una mujer. Entonces, porque una mujer usa un escote o una minifalda, ¿eso da derecho para que la use? Yo creo que no. Y el tema de que uno no denunció o que supuestamente le quedó gustando, creo que no da pie para que piensen eso. Realmente no denuncié porque era un niño, realmente uno como adulto desarrolla su capacidad de madurez en el hombre, en el lóbulo frontal, a los 21 años. Y uno no puede discernir a los 12, 13, 14 años qué es bueno, qué es malo, porque esta persona te chantajea, te induce, y inconscientemente tú no sabes realmente si te van a creer. Y a veces el miedo de que te encasillen en una condición sexual, que te digan que puedes ser gay, o que te digan que le creen más a un padre porque tiene una sotana, un ornamento, o porque de pronto el pudor de sí mismo como ser humano te impide eso. Y muchas veces, se lo he dicho al psicólogo que me ha acompañado durante todo este tiempo, el Tribunal Eclesiástico, la Arquidiócesis de Bogotá ha sido muy solidaria conmigo y me ha apoyado y me decía eso. Infortunadamente a veces nosotros no denunciamos, no tenemos que esperar porque estamos Mm, viviendo ese duelo interno. sí. Y pues entra uno a la cuarentena y dentro de la cuarentena uno empieza a pensar, a vivir la soledad y uno dice, tengo que denunciar, no puedo tolerar que esta persona siga haciendo estos vejámenes a otros niños en otras parroquias como Santa Catalina Laurel, Los Santos Reyes, Santa Magdalena Sofía Barrat, San Valentín de Berriohacha. Estuve en un barrio que se llama Barrio Bosa y San Mateo. Entonces, esta persona no puede seguir haciendo estas cosas y por eso tomé la decisión de denunciar. Claro, precisamente Alejandro, ahora que ya pasó el tiempo, que usted se atrevió a hacer la denuncia, que lo hizo además ante la Iglesia Católica aquí en Bogotá, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta que le dio la Iglesia? ¿Le creyeron? Realmente yo hice la denuncia, llevé la denuncia a la Arquidiócesis de Bogotá, hablé con el Monseñor Ali y de ahí me remitieron al Tribunal Eclesiástico. Obviamente siempre me dijeron que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y qué pasó ahí? Pues yo di mis pruebas, eh, llevé todas las pruebas necesarias para que esta persona le encontraran culpable. Ellos, en primera instancia, en primera medida, recibieron mi declaración y luego recibieron la declaración de él. Y esta persona confiesa, confiesa que hizo unos vejámenes que me tocó, que me hizo sexo oral, que me indujo a hacer sexo oral, que supuestamente
decía que yo tenía una enfermedad venérea, que fue culpa mía porque yo a la edad de 12 años lo seduje, que él se sintió atraído por mí, que de una u otra forma fue culpa mía, ¿sí? Entonces, dentro del relato, el Tribunal Eclesiástico encuentra suficientes pruebas. Yo adjunto unos audios y de otras personas que esta persona le dice que le regale besos, le toca la cola a niños, y siempre el mismo patrón. Entonces, y les comento que veo muchos niños subiendo a la casa cural. Sí. Y de una otra forma, en primera instancia como que no me creen, pero ya cuando esta persona da sus declaraciones y comenta todo esto, pues realmente no hay nada más que decir, me encuentran culpable. Alejandro, cuando usted toma la valentía de denunciar, ¿ha conocido o conoce de otros casos que también hayan sido víctimas de Héctor Manuel Quintero, del párroco Héctor Manuel Quintero? Bueno, el Tribunal Eclesiástico entra en una segunda instancia que comienza a hacer las investigaciones en Estados Unidos, porque él estuvo en Estados Unidos, estuvo en Medellín y actualmente está en Medellín. Y me dice la iglesia que quiere indagar más, que si es posible yo pueda recopilar algunos audios o algunas pruebas. Y realmente pues voy de unas personas y estas personas me dicen que sí, que él intentó darles un beso, que les pidió un beso a otra persona en forma de broma y en recocha, le decía jocosamente, le tocaba la cola, y él me decía que sí veía que era manerado de una u otra manera. Y lo que yo quiero realmente es denunciar a esta persona porque no se puede tolerar a una persona que se esconde detrás de una sotana, detrás de un ornamento, detrás de una iglesia como tal. Hombre, yo digo, no es justo. Y creería que sí hay más personas, creería que sí hay más niños que los tocó. Y pueden haber más personas, pero por miedo a que lo juzguen no van a denunciar. Alejandro, A mí, usted con esta denuncia que está haciendo en este momento, ¿qué espera que pase? Ya nos dice que, pues, digamos, uno de sus objetivos principales es que esta persona no vuelva a abusar de ningún otro niño, de ningún otro menor, pero en su caso particular, ¿cómo quiere que hagan justicia con usted? mira, yo la verdad sigo creyendo en Dios, no creo tanto ahora en la iglesia como antes, ¿no? Pero infortunadamente personas como estas tienen que pagar. Yo denuncié ante la fiscalía, estoy esperando que el fiscal se pronuncie porque la fiscalía no ha sido no ha tenido mucha celeridad en esto. No sé si por el COVID, no sé si por la cuarentena, pero el tema tiene que ir más a fondo. Ya la iglesia, el Tribunal Eclesiástico le retiró la licencia. Se pasó una carta a todas las iglesias de Bogotá, a todas las iglesias de Medellín, para que esta persona no siga funcionando o ejerciendo en calidad de sacerdote en otras parroquias. No puede celebrar misas, ya le retiraron eso. Y ahora pues que pague por el tribunal civil. Tiene que haber una condena y te lo digo, no hay psicólogo, no hay reparación que quite todo esto que uno carga, ¿no? Que en verdad uno carga. Y tiene que llegar la justicia. Pido celeridad de parte de la fiscalía porque no ha sido muy celeridad. Está inactivo el tema, está inactivo el caso. Alejandro, permítame, vamos a mostrar algunos audios que sustentan esta denuncia de otro testimonio que usted logró conseguir y que también aportó las pruebas que ratifica que sí intentó hacer actos abusivos con los menores de edad que en ese momento eran acólitos. Eso fue justo antes de que yo me retirara, porque yo por eso fue que me retiré. Me aburrí de una de esas vueltas. ¿Qué edad tenía usted, weón, más o menos? Y yo tendría por mucho 15 años, ¿no? ¿15 años? Sí, porque yo me retiré justamente cuando antes de entrar a 11. El man le hizo como la insinuación, pero ¿qué le hizo? ¿Un beso? Sí, ¿o que le dieron un piquito? Un beso, yo no, suerte. ¿Pero qué le dijo? Le dijo, Héctor le dijo... quiero que me dé un beso, así, o sería o me va a regalar un piquito. Estábamos ahí en la casa cural. En la casa cural. En el estudio, en el sofá.
Y yo estaba sentado viendo televisión y llegó Héctor y me abrazó. Sí. Ah, que no sé qué. Pero no lo veía normal, weón, ¿sí o no? Es que no... Cuando yo, no, que un beso, no. Claro, entonces desde ahí, cuando yo una vez le dije si no me cerré a la banda, ahí entonces el man fue que ya, yo me acuerdo que cuando eso ya atendía el despacho parroquial, me dijo que ya no volvía a atender el despacho parroquial, que no sé qué, que sí demás, y yo me empecé a Ir a apartar atender de el eso. despacho Yo ya parroquial, no estaba, entonces, este testimonio que recopiló Alejandro, y también consultamos con la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Pues escuchemos entonces esta entrevista que por cuestiones de tiempo y de agenda no nos pudo dar en vivo Monseñor Pedro Mercado, pero nos atendió de esta manera la iglesia. Bueno, listo, ahí estamos ya entonces grabando. Vamos a recopilar entonces el audio de esta entrevista donde nos cuentan entonces cuál fue la versión, pero mientras tanto escuchemos entonces qué fue lo que dijo cuando llamamos al sacerdote. Al sacerdote entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la W cuando lo consultamos y lo llamamos hace pocos minutos? Queremos conocer la versión del señor Héctor por si él quiere pronunciarse al respecto o dar su versión de los hechos. No creo que pues se quiera pronunciar en este momento. Ya después saldrá pues él a hacer sus declaraciones también. Sí, discúlpeme, para tener seguridad, ¿usted dice que no cree o usted podría asegurarme, digamos, como una razón y mensaje de él para tener garantía de que esa es su voluntad? Eso ya después serán los mismos abogados los que se comuniquen, ¿no? Pero, insisto, ¿la voluntad de él es que no quiere pronunciarse? Eso fue justo antes. Y ahí entonces cortan la comunicación cuando pedimos una respuesta por parte del sacerdote Héctor. Juan Pablo, nos queda una importante versión por parte de la Iglesia Católica, pero aquí también lo importante es que hay en curso una denuncia penal y que no hay, que queda suspendido el sacerdote. Hagamos una cosa, Andrea. Yo tengo que ir rápido con un corte comercial. ¿Le parece si después del corte nos presenta entonces la versión del Tribunal Eclesiástico? Perfecto. Listo. Entonces, hacemos una pausa, sigue la W, estamos con una historia de pederastia en la iglesia, hay declaración del Tribunal Eclesiástico, porque hay quienes dicen que esto es una mentira, una falacia, en fin. En segundos vamos a presentarla, no se desconecte, sigue la W. Una 37, estamos de vuelta, sigue la W, Andrea, y continuamos. Segunda parte de este informe que usted nos ha preparado sobre pederastia en la iglesia, otro caso, un caso de hace 20 años. Oye, me estaba preguntando aquí en el Facebook Live alguien, por lo que el testimonio de Alejandro Rojas incluía que a él le dieron un billete de 50.000 pesos y decían es que en esa época no existían los billetes de 50.000. Pues le cuento una cosa a quien estaban señalando esto. Me puse a averiguar, el billete de 50.000 salió exactamente hace 20 años, es decir, cuando se lo habrían dado a su denunciante, Andrea. Imagínese usted. Claro. No, y además yo creo que aquí el punto es que estamos hablando de un menor de edad. Volvemos al tema del reclutamiento. Es que es un abuso. Es que eso está estipulado por la ley. Entonces empezar a controvertir que porque se demoró tanto tiempo, por favor, ponerse los zapatos de una víctima de acoso y de abuso sexual es muy, muy difícil. Así que hay que tener empatía y que se haga justicia. Exactamente, algo de empatía. Bueno, nos vamos entonces con la entrevista a Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica en Colombia, que responde a las denuncias hechas hace segundos por Alejandro Rojas, a quien sigue la W. Gracias por atendernos aquí en Sigue la W, Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica. Queremos preguntarle por la denuncia de Alejandro Rojas. ¿Qué se ha sabido y qué decisiones se han tomado después de las acusaciones de acoso sexual en contra del sacerdote Héctor Quintero Galvis? Sí, efectivamente, el 10 de junio del 2020, Manuel Alejandro Rojas Cruz presentó ante el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, Luis Manuel Alí, quien es miembro también de la Comisión Pontificia de Protección de Menores, una denuncia por unos hechos presuntamente acontecidos entre el año 1996 y el año 2008. Inmediatamente, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá informó al señor arzobispo, Monseñor Luis José Rueda, quien ordenó en uno de sus primeros decretos como nuevo arzobispo de Bogotá, en el decreto 02
ordenó la apertura de la investigación preliminar contra el sacerdote Héctor Manuel Quintero Galvis. Lo hizo el 12 de junio del 2020 y ese mismo día, en el decreto 03, es decir, el decreto inmediatamente siguiente, el arzobispo suspendió de todas sus facultades ministeriales al sacerdote, es decir, estableció ya una medida preventiva. Nos hemos tomado muy en serio esta denuncia, nos hemos reunido ya con Manuel Alejandro, con el presunto agresor, comprometidos en esclarecer lo mejor posible estos hechos. ¿Por qué para la Iglesia Católica hay elementos importantes para suspender al sacerdote? ¿Ya se tiene algún conocimiento de la culpabilidad o creen ustedes en el testimonio de Alejandro? El principio del cual nosotros partimos es la presunción de inocencia, que es uno de los pilares del derecho penal, eclesiástico y civil, pero al mismo tiempo creemos en las víctimas porque sabemos que para nadie gratuitamente va a denunciar con el dolor que eso significa de manera injusta, ¿no? Entonces nosotros le hemos creído a Manuel Alejandro, tendremos ahora que reunir todas las pruebas, tendremos ahora que ver la verosimilitud también de sus acusaciones para llegar a establecer o no la culpabilidad, la imputabilidad, la responsabilidad del sacerdote. Es un testimonio realmente muy doloroso y precisamente por eso, por el dolor que todavía causa en Manuel Alejandro y en quienes lo puedan escuchar, pues también la Arquidiócesis de Bogotá le ha facilitado a él la asesoría espiritual y la asesoría psicológica necesaria para que él logre, como es su voluntad, sanar esas heridas de ese pasado que fue realmente dramático y, como te digo, muy doloroso. ¿En cuánto tiempo se tendría una decisión definitiva y qué pasaría si lo encuentran responsable de acoso sexual con un menor de edad? Y también, ¿qué pasa entonces con la denuncia penal? ¿Se articulan las dos investigaciones? Porque también es importante, si ocurrió el delito, que haya una investigación penal que de hecho ya está en curso después del testimonio que rindió Alejandro. Pues nosotros estamos comprometidos en darle a este proceso la mayor celeridad posible. El Papa Francisco también nos pide que los tiempos sean los más breves posibles y esto por respeto a las víctimas, para la Iglesia y para el Papa y para el Arzobispo de Bogotá, una prioridad. Yo creo que en algunos meses, 6 meses máximo, el tribunal podrá estar enviando a Roma toda la documentación, dado que en últimas es a Roma a quien compete establecer la pena en el caso que sea encontrado culpable el sacerdote agresor. La parte eclesiástica y la parte civil, los procesos son procesos distintos. Ahora bien, la indicación recibida por el Papa, por la Santa Sede y por el Arzobispo de Bogotá es que la Arquidiócesis quiere siempre colaborar en el esclarecimiento de los hechos, tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito civil. Y por eso, si el juez que investiga en el ámbito civil requiere en algún momento algún tipo de colaboración de nuestro tribunal, estaremos muy prontos a ofrecerla. Un proceso penal, quienes saben de derecho, es un proceso arduo, es un proceso difícil. Las pruebas muchas veces son difíciles de conseguir, de encontrar, los testimonios no son fáciles tampoco de tomar y por eso entiendo que para muchas víctimas el proceso pueda ser difícil, pero hay que hacerlo. Hay que llegar al fondo de la verdad, hay que conocer realmente lo que ocurrió, porque eso hace parte también del proceso de sanación que la víctima debe vivir y también de los procesos de aprendizaje que la Iglesia debe hacer para evitar que en el futuro hechos como este se puedan volver a repetir. Es decir, hace parte también de las medidas de prevención que la Iglesia asume, aprender de los errores del pasado. Yo quiero asegurarle en todo caso a usted y quiero asegurarle también a Manuel Alejandro que seguiremos asumiendo este tema con la mayor seriedad, con la mayor celeridad y también con la mayor contundencia si se llega a aprobar la culpabilidad del sacerdote, solicitando a Roma la dimisión del Estado clerical. Bueno, Andrea, importante entonces la posición que nos anuncia el presidente del Tribunal Eclesiástico. Por supuesto, todo se dará en el marco de una investigación que se desarrollará por parte de la Iglesia, pero por lo menos sí vemos contundencia y sobre todo eso de que antes pasaba que tapen, por lo menos en este caso no se daría.
No, pues la verdad sí es muy contundente la respuesta, fue muy rápida, suspendido en este momento, están recopilando pruebas, pero máximo en 6 meses, y esto lo reiteraron mucho, tiene que ver con las órdenes que ha dado el Papa Francisco, que de hecho dio un manual de qué hacer cuando se presentan estas denuncias de abuso, de acoso sexual dentro de la Iglesia Católica, y que no se puede opacar la imagen de los sacerdotes que sí son correctos y pues lejos están de lo que hacen estas personas señaladas de acoso sexual. Hacemos una pausa muy corta. Al regresar nos vamos con el secretario de Gobierno de Bogotá, porque empieza desde hoy una nueva cuarentena en la ciudad, digamos un nuevo esquema, un nuevo formato. Fue modificado hace unos pocos días, hace un par de días por la alcaldesa, y es importante entonces que nos pongamos bien al tanto, uno, de cómo ha cambiado todo, y dos, cómo está el comportamiento de los bogotanos. Hacemos una pausa, sigue la W.